con esta STS de lenguaje, porque es que esta es transversal a toda la institución educativa. Es desde el lenguaje donde se fortalece y se fomenta la construcción del conocimiento. Entonces, es importante anotar que desde cualquier disciplina, ya sea artística, educación física, emprendimiento, valores y las tradicionales, lenguaje, matemáticas, sociales, naturales, física, química, cualquiera de esas nos va a servir para presentar una experiencia significativa y en cualquier nivel, porque también en preescolar como en media surgen trabajos interesantes que deben ser visibilizados. Entonces, en cualquiera de estos niveles del pensamiento, estamos atentos para poder orientarlos en su trabajo. Entonces, continuamos con nuestra formación del día de hoy. A continuación, iniciaremos con la STS de lenguaje, la sesión de trabajo situado de lenguaje, donde busca responder a las oportunidades y necesidades que surgen a raíz de esta situación atípica de pandemia que se vive actualmente. Esta formación pretende conectar los aprendizajes del estudiante con sus experiencias inmediatas de su entorno, de sus familias, las cuales representan no solo un apoyo en la elaboración de tareas y guías, sino que además aportan una información valiosa y relevante para la construcción de referentes culturales, constituyéndose como una presentación de la historia y de su memoria en el niño. Esta sesión de trabajo situado se presenta como material de insumo para orientar la práctica de la lectura de textos literarios cuando estos surgen al lector una serie de retos, de interrogantes, de búsqueda de soluciones y especialmente la posibilidad de cuestionar críticamente la valoración del mundo de cada hecho literario que conlleva. Debemos tener en cuenta que un texto literario no solamente es un poema o un poema, una poesía, sino que todos los textos que nosotros le presentamos a nuestros estudiantes se consideran literarios porque nos dan una interpretación sentimental, nos presentan una emotividad y eso es el sentir del texto. Adicional a esto, se busca retomar los aspectos claves de la didáctica de la literatura para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área del lenguaje, pero no solamente desde el área del lenguaje, sino desde todas las áreas del conocimiento. Y es importante recordar que la didáctica de la literatura y la formación del lector literario son tanto mecanismos como propósitos a esta enseñanza de literatura. Estos postulados tienen una interpretación y unos enfoques para que sean usados como principio para acercar a los estudiantes a la literatura y a la experiencia estética. Y es esta experiencia estética donde se surten toda una serie de cambios y de diálogos, de interrogantes al texto literario que afirman las posibilidades de un lector competente. Es decir, un lector que es ante todo crítico y evaluador del mundo que proporciona cada obra. Cuando el profesor asume el carácter de crítico mediador, la información que aporta ayuda a sus alumnos. Entonces, cuando el profesor asume este carácter de crítico mediador, la información que aporta a sus estudiantes son valoraciones creativas. Y es desde esta postura también que se puede considerar las aportaciones de los alumnos como críticos nobles. Esta cita es de Filola Mendoza, donde nos lleva a poder dar desde la parte literaria, desde ese sentir literario, un sentir estético de la literatura. Entonces, seguimos con Ceci. La STS, denominada la formación del lector literario. En el día de hoy vamos a desarrollar esta STS en 5 apartes. El primero de exploración, donde vamos a mirar los objetivos de la actividad Todos somos un lector. En el segundo, la estructuración, vamos a mirar lo que es la competencia literaria y el lector literario,
vamos a ver lo que es el enfoque de la enseñanza en la literatura desde los referentes, los diferentes tipos de referentes nacionales. Vamos a mirar las concepciones de la enseñanza en la literatura y vamos a ver también qué es lo que es el intertexto lector. En la tercera parte vamos a hacer un momento de práctica en el cual vamos a acercarnos un poquito a la didáctica por medio de la búsqueda de la experiencia literaria. En el cuarto parte vamos a realizar la transferencia y vamos a mirar otras posibilidades de intervención didáctica. Y en el quinto y último parte vamos a ver lo que es la valoración y el cierre. Entonces, para este STS tenemos como objetivo proporcionar elementos teóricos, metodológicos y prácticos que permitan comprender la experiencia literaria como una posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes por medio de acercamientos creativos y propositivos al texto literario. Como objetivo específico, vamos a identificar los principales aspectos de la formación del lector literario y el desarrollo de las competencias literarias. Asimismo, asociar la formación del lector literario a la formación de lectores críticos, como también formularemos propuestas de intervención didáctica basada en la estimulación del intertexto lector a partir de claves para dialogar con el texto literario. Al terminar esta sesión de trabajo situado, como desempeño esperado tenemos reconocer la posibilidad para desarrollar la formación de un lector literario desde la experiencia del niño con el lector, identificar acciones didácticas que le permitan desde la literatura potenciar el pensamiento crítico de sus estudiantes y reconocer las posibilidades del diálogo y la formulación de preguntas que estimulen la interacción con el texto literario y la participación activa de un niño en la construcción del sentido del texto. Empezamos con la exploración. Vamos a iniciar con una actividad de conexión que se llama Todos somos un texto. Esta actividad tiene como fin sensibilizar con respecto a la idea de que nuestra subjetividad se forma en gran parte por el tejido que los personajes y los textos que hemos leído o que nos han leído durante la vida, como esos textos resalta el hecho de que las lecturas de infancia son definitivas y que el manejo de los adultos le den a sí misma. Así, estas lecturas actúan como una mediación de determinadas herramientas mentales y simbólicas que ayudan al niño a organizar los acontecimientos y situarse en el mundo. Si nosotros miramos, hay lecturas que nos han marcado, ¿cierto? Hay lecturas, sí, y ya hablamos de lectura cuando hablamos de cuentos, de diferentes tipos de textos, ¿cierto? Que desde niños nos han marcado incluso en nuestra vida adulta. Entonces, en este momento vamos a desarrollar la siguiente actividad. Les voy a pedir que dibuje una silueta, así como aparece en la diapositiva, ¿sí? De una persona, ¿cierto? En ella van a ubicar algunos títulos de algunos textos, ¿sí? Van a mirar que estos títulos que ustedes van a ubicar aquí en este personaje, ¿sí? Han sido muy importantes para su vida. ¿En qué manera? Cerca del corazón, un título o un texto que le recuerde un amor. Cerca de la cabeza, ¿sí? Puede ser un personaje o un texto que marcó o ha marcado su cognición o su intelecto. Cerca de los ojos, un texto o un personaje que le abrió un camino, que le dejó ver algo más allá de que los otros verían. Cerca de las piernas, van a escribir o dibujar un texto o personaje que le lleva lejos de la realidad cuando lo lee o lo escucha, ¿sí? Le va a evocar sentimientos, fantasías. Y cerca de los pies van a dibujar o escribir un texto que lo aterriza, que lo sacude, que lo saca, que lo pone nuevamente como cuando uno dice estás en el limbo y de pronto uno recuerda algún texto y lo hace como que recapacitar. ¿Listo?
Sí, Ceci, es importante tener en cuenta que el texto no debe ser considerado como un libro tradicional. Un texto puede ser un cuento, un poema que en algún momento escuchó, eh, una canción que le recuerda el amor o que lo aterriza, un refrán, una adivinanza, cualquier tipo de texto, esos son textos que podemos emplear para poder desarrollar esta actividad. Y no solamente los textos, sino debemos tener en cuenta todos los géneros que en este momento pues tenemos. Yo de pronto del lenguaje no soy muy experta, pero pues tenemos el género literario, el género de ficción. Nos van a producir un sentimiento, nos van a hacer mover, como les decía, mover nuestro piso y decir, oiga, esto que me dijeron realmente me pone a pensar o me provoca un sentimiento especial o es algo que yo debería profundizar. Entonces, todos estos textos que tenemos aquí, las películas, las canciones, los cuentos, los poemas, los refranes, una adivinanza que en algún momento eh, nuestros, eh, nuestros parientes nos dijeron, que nos puso a pensar, nos orientó a que podamos desarrollar y explorar todo esto. Sí, Dianita, como decías tú, y cuando hablamos de texto, y eso lo hemos hablado en las STS anteriores, que no solamente nos referimos a un texto narrativo, y que debemos explorar también en los estudiantes diferentes tipos de textos, los diferentes tipos de siluetas textuales. Y debemos tener muy en cuenta la colección Semilla, porque desde allí nos brindan diferentes textos a todos los temas que podrían surgir al interior de las clases y de los planes de aula, ¿sí? En esta colección Semilla tenemos títulos donde nos proporcionan sobre la amistad, sobre cosas de adolescencia, adivinanzas, textos de la anatomía humana. Es más, muchos temas que desde allí podemos tener, porque son una serie de títulos que nos presentan una variedad infinita a temas infinitos que nosotros tenemos y desarrollamos al interior de nuestros planes de aula y con nuestros estudiantes. Y es importante tener todo este conglomerado o digamos este listado de títulos que nos van a servir como complemento al interior, porque es desde los lineamientos curriculares del lenguaje que se enfatiza el papel crítico del estudiante para que sea el estudiante mismo su constructor, para que sea el estudiante, el estudiante la capacidad de poner todos estos procesos de lectura y de escritura dentro de un saber literario surgido desde su propia experiencia de lectura, porque como les decía, es el lector quien le da sentido al texto. Vamos a iniciar la socialización. No sé qué profesor nos quiere socializar su trabajo. Ceci, yo. Ok, bueno, entonces este es mi dibujo. En la cabeza yo coloqué la evolución del hombre cuando desde sus orígenes, desde la teoría de la ciencia, ¿verdad? Explicada por Charles Darwin. Ese fue un libro que me marcó mucho cuando estaba haciendo 9º grado y el profesor de ciencias naturales nos mandó a leer eso. Y bueno, precisamente porque se han generado muchas discusiones desde diversos puntos de vista, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de la ciencia. En los ojos yo coloqué un cuento corto que yo me leí,
que se llama La luna en los almendros. Es de un autor colombiano que no recuerdo ahora el autor, pero es una historia muy maravillosa, se la recomiendo. No les voy a contar de qué se trata, pero más o menos refleja la realidad de la violencia que vivieron algunas personas, pero narrada por un niño. Entonces, es muy interesante. En el corazón yo marqué un personaje que también me marcó mucho. Cuando estaba haciendo sexto grado me leí Platero y yo, que es la historia de un hombre y su mascota, que en este caso era un burro. Entonces, de pronto me identifiqué mucho porque a mí me gusta mucho tener mascotas en mi casa, gatos, perros, animales domésticos, claro está. En las piernas, como habla de la fantasía y de esa manera de narrar, de pensar que transforma, coloqué El Principito, que es un texto que también muchas personas han leído y que tiene muchas enseñanzas, muchas reflexiones sobre la vida que nosotros llevamos. Y en los pies coloqué La Metamorfosis de Franz Kafka. Ya esto es un libro más complejo, pero es interesante, es algo que marca mucho cuando uno lo lee, sobre todo la manera en que se aborda la vida del personaje principal, de Gregorio Samsa. Entonces, eso es como lo que hice yo en este momento. Muchas gracias. Gracias a ti, John, por compartirnos tu experiencia. ¿Qué otro docente quiere participar? Bueno, yo tengo... Buenas. Diseño, bueno. Muy buenas, señor. Hola, buenas. Cuéntanos Buenas. su trabajo, señora Aurelia. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Aurelia de León. Soy de la sede principal, Institución Educativa Técnico Agroindustrial y sede Divino Niño. Bueno, yo voy a decir lo captado con respecto a esta actividad. Como estamos para orientarnos, bueno, empiezo. Ustedes me dirán si es así lo que en este momento estoy expresando. Con respecto al tema, voy a presentarles aquí un dibujito. ¿Lo están viendo? Sí, señor. ¿Lo puede subir un momentico, por favor, para alejarlo un poquitico y subirle un tricito para poder... Exactamente. Aquí. Ajá. ¿Lo están observando? Sí, señora. Perfecto. Bueno, yo escribí un texto. Y dice así, el texto es bíblico. Va en la dimensión, en el sentimiento que algunas personas tienen en cualquier situación. Bueno, yo escribí el texto, dice así. Hablaré de tus sentimientos delante de los reyes y no me avergonzaré. Es un texto bíblico. Texto bíblico, Mateo 5:14. Bueno, este texto lo escribí en la parte del corazón. ¿Por qué lo escribí en el corazón? Es por la experiencia que yo tuve hace años en una capacitación. Fue una experiencia donde yo fui una capacitación a Cartagena, donde tenía que expresar una determinada actividad y en ese momento yo lo hice con miedo, con una tristeza de que yo no tenía la capacidad para expresarme. Con tal motivo, por ese motivo, la actividad fue frustrante. Ya me frustré en ese momento porque no pude expresar lo que yo quería. Entonces, lo que quiero dar a entender
con esta actividad es que desde nuestro corazón nosotros nos expresamos sentimientos que de una u otra manera nos frustra. Ese miedo también es el que en algunas ocasiones los niños expresan. Lo coloqué en el corazón porque fue un sentimiento de miedo. En las bracitos coloqué la fuerza, que Dios me daría fuerza para seguir adelante. Coloqué una carita feliz porque en el transcurrir del tiempo superé con la ayuda de Dios los diferentes miedos que tenía a relacionarme con las demás personas y expresar mis puntos de vista. Hoy, actualmente, le doy gracias a Dios y esa dificultad la he mejorado. Me siento más expresiva, más comunicativa y en capacidad con ayuda de Dios para salir adelante. Entonces, esa es mi experiencia y no sé si es que entendí mal o no, pero expreso en este momento esta actividad que la capté y la socializo con ustedes. Muchas gracias, señor. No, perfecto, perfecto, porque ese es su sentir. Y es un texto que se me había olvidado, además que es un texto muy completo, porque desde la Biblia nos producen y nos representan muchas enseñanzas y muchos aprendizajes, ¿sí? Para aquellos que pueden tener. Muchas gracias, señor Elia. Bueno, Gracias, bueno, Aurelia. mi nombre es Diana Ramírez, quisiera participar. Claro, señor Diana, cuéntenos. Bueno, mire, yo les voy a leer de acá desde el dibujito, ¿verdad? Bueno, entonces, en la cabeza, el pensamiento. A mí me marcó mucho un pensamiento que leí en un libro hace tiempo, hace años, donde decía que ningún niño era así porque quería, ningún niño era rebelde porque quería. Y eso me marcó tanto que quise estudiar psicología infantil en la norte y allá pues lo había como preescolar, educación infantil. Y por eso estudié esta carrera, porque me interesó mucho el saber que ningún niño es rebelde, ningún niño actúa así, ningún ser humano, y me gustaba un poco la psicología. Ese pensamiento me marcó y estudié psicología infantil. En cuanto a los ojos, en la vista, a mí me marcó mucho un libro de metafísica, aunque no me quedé ahí, pues fui más allá. Luego no me gustó, pero sí me abrió los ojos, de Connie Méndez, que no vinimos a esta tierra por venir, que no somos una botellita en el mar, que la ola nos lleva para allá y nos lleva para acá. No, nosotros vinimos a esta tierra con un propósito. Ese libro me prestó un docente hace años y ese libro me marcó y me abrió los ojos a mi fe, aunque no me quedé ahí en la metafísica. En el corazón, el libro que más me ha marcado es El Cantar de los Cantares en la Biblia. Un poema y el autor ahí en el poema es nuestro esposo, que es Jesús, y cómo nos habla él tan hermoso ahí, de esposa mía, amada mía. Ese libro, El Cantar de los Cantares, me marcó en mi corazón el amor de Jesús hacia su iglesia, que somos nosotros. En cuanto a en las piernas, ¿verdad? Cuando era niña me marcó mucho el soñar, muy soñadora, como todo niño, Alicia en el País de las Maravillas. Me transportaba ese momento de allá, me imaginaba todo eso, me encantó mucho cuando era una niña. Y en mi caminar, quien ha sido mi derrotero, que me ha marcado, es la Biblia, el que me ha enseñado cuál es el camino, ¿verdad? Porque estoy en esta tierra y hasta el sol de hoy, pues, es mi luz, es lámpara a mis pies, como dice ella, y lumbrera a mi camino. Gracias. Gracias, señor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bendiciones para todos. Dios los guarde. Gracias. No sé si alcanzan a ver mi dibujo. Soy muy mala para la pintura. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Si lo alcanzan a ver?
Sí, señora, ¿se alcanza a notar algo? Bueno, entonces yo le voy a decir, pues, en la cabeza, pues, el pensamiento o la persona o el texto, el libro que marcó mi conocimiento, pues, fue como que todo lo que era con matemáticas, los docentes de matemáticas marcaron mucho mi camino. Y recuerdo mucho la álgebra, era un libro que de pronto no tenía textos como tal, pero me encantaba ese libro. De hecho, conservo todavía aún un ejemplar de él. Fue algo que me marcó. En los ojos, la persona o el texto que abrió mis ojos para emprender un camino, los consejos de mi Santa Madre, que hoy no me acompaña corporalmente, pero sí me acompaña espiritualmente. En el corazón, pues, esos personajes que marcaron en mi vida, mi madre, mis hijas y Dios. Dios inicialmente fueron las personas que me han mostrado el amor de la mejor manera. Con ellos puedo hablar de amor, simplemente traerlos al pensamiento y me causan un sentimiento de amor inexplicable. En las piernas, eso fantástico que me transporta a otro mundo. Qué pena con ustedes, pero son las canciones vallenatas, esas canciones vallenatas que relatan historias, donde hablan tantas cosas hermosas. Cuando las me transporto a otro mundo, empiezo a mirarme de otra manera, empiezo a ver las cosas rodeada de una fantasía enorme. Aún, o sea, cuando estaba más joven. Señor, se le escucha entrecortado. Y se me escucha entrecortado, pues estoy bien de señal. Ahí, perfecto. Ahí. ¿Ahora? Sí, señora, perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, sí, para terminar ya, en los pies, cerca de los pies, ese texto que me aterriza, que me sacude, que me da piso, la Biblia. La palabra de Dios es el texto de textos, es la biblioteca por excelencia, y pues allí me refugio y allí me encuentro solución a todo lo que siento que no lo tiene. Pues gracias, muy amable, buen día para todos. Muchísimas gracias por todas sus participaciones, que como vemos que a pesar de que ya somos personas adultas, nos ha marcado algún texto de diferente. Nos ha marcado un texto, ya sea narrativo, poético, ¿sí? Miramos que algunos nos ha marcado una canción y podemos ver que así también como nos ha marcado a nosotros, así también a los niños les marca algún texto o alguna persona en el recorrer de su vida y marca tanto para bien como para mal. Entonces, ojalá que los niños y jóvenes que nos esperan en la clase comprendan la idea de que cada uno es un texto que resume todos los textos que han sido significativos en la vida. De la cabeza a los pies. Asimismo podemos conformarlos, ojalá por decenas de textos, ¿cierto? Fragmentos, versos, canciones, que a lo largo de la vida nos han permitido dar voz a lo que somos, a lo que pensamos. Y no importa de dónde vengan esos textos, si de la alta cultura o de la cultura popular. Vamos a seguir con la estructuración, ¿sí? Y podemos decir que el discurso literario exige una suerte de competencias que le permiten al lector, entre otras cosas, identificar las particularidades de su lenguaje, una función y un código que es preciso que el lector identifique e interprete. Todo acercamiento literario debe tener en cuenta que la literatura es un acto de comunicación de características especiales. Además, la obra literaria es producto de una cultura y un contexto.
cuyo significado hay que interpretar. Así las cosas, un lector participa activamente en la comprensión del texto y requiere tener una competencia literaria que le permita acceder a este proceso connotativo que va más allá del proceso de decodificación lingüística de los textos. Esta competencia se adquiere paulatinamente a medida que se forma el lector literario. Así, un lector participa activamente en la comprensión del texto para poder acceder a un proceso connotativo que va más allá del proceso de decodificación lingüística de los textos. Esta competencia, como les decía ahorita, eso lo vamos a adquirir paulativamente, no va a ser de la noche a la mañana, sino en un proceso. Entonces, podemos mirar, la competencia literaria es un conjunto de conocimientos que se activan ante los estímulos, de modo que intervienen en la actividad cognitiva de identificar componentes, reconocer valores y funciones del texto literario. Entre los componentes de la competencia literaria se destaca saber lingüístico para poder decodificar los textos, conocimiento del lenguaje literario, el género, los recursos poéticos que se emplean en cada uno de los textos literarios empleados, los saberes intertextuales que identificar las alusiones a otros textos, otros géneros u otros autores. De aquí que nosotros podemos tomar un texto y podemos hacer que nuestros estudiantes ese texto lo puedan convertir en un texto propio de ellos. Entonces, para formar lectores literarios implica establecer las bases para poder interpretar y analizar. Lectores con capacidad de valorar y enjuiciar una obra literaria. No que únicamente el estudiante lea la obra y se quede hasta ahí, no. También tiene que tener esa potestad el estudiante de enjuiciar esa obra, de dar su punto de vista, ¿sí? De decir qué está bien para él y qué no, o de pronto qué le cambiaría él a esa obra. Para lo cual es imprescindible que nosotros los profesores podamos intervenir en la preparación y estimulación de la disposición de los estudiantes para que se sientan atraídos por esta lectura literaria. Entonces, si nosotros comenzamos en nuestras instituciones a crear un ambiente agradable para que nuestros estudiantes cada día tengan más motivación por leer, vamos a conseguir tener muchísimos lectores literarios en las instituciones. Pero si nosotros únicamente, de cualquier área, porque no únicamente debemos dejarle esta tarea a los profesores de lenguaje, vamos a imponer cualquier libro sin ninguna motivación hacia el estudiante lo que va a cogerle es apatía a estos textos, ¿sí? Y no vamos a crear en él ese gusto por la lectura. Y así nunca podemos formar unos lectores literarios. Es por eso que Mendoza nos recuerda la estrecha relación entre la práctica lectora y el desarrollo de la competencia literaria. Porque leer significa comprender, interpretar y valorar en sí mismo. Es la actividad de base que hace germinar la competencia literaria. ¿Y cómo hacemos nosotros germinar esta competencia literaria? Dándole al estudiante esa motivación, esas pautas para que cada día él tenga este entusiasmo por seguir leyendo. A veces nosotros decimos, es que nuestras instituciones no contamos con recursos para que los estudiantes puedan leer. Pero como decía Diana, hace muchísimos años, o hace algunos años, en todas las instituciones de Colombia, por medio del programa Todos a Aprender, llegó la colección Semilla. En esa colección Semilla hay una infinidad de libros que son muy interesantes que podemos iniciar, sea en la primaria o en el bachillerato, con nuestros estudiantes para motivarlos a esa lectura y así poder potencializar y formar esos actores literarios en todas las instituciones. Entonces, podemos mirar
que en los enfoques de la enseñanza de literatura en Colombia están relacionados con los referentes nacionales de calidad, ¿sí? En los lineamientos curriculares, ese documento se presenta la competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego en los procesos de lectura y escritura un saber literario dirigido de la experiencia de lectura y análisis de estas mismas obras y del conocimiento directo de un número significativo de estas. Se adiciona también la idea de que la escuela también debe proporcionar los elementos para que los estudiantes puedan desarrollar. Es así que una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar mundos posibles a través de los lenguajes e innovar en el uso de los mismos. Entonces, si nosotros comenzamos con nuestros estudiantes a incentivar en esta competencia poética, los estudiantes tienen una cantidad de imaginación que podemos día a día ir explotando en ellos, y así podemos mirar cómo esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal, ¿sí? Y la motivación en el estudiante. Entonces, mirando estos lineamientos, podemos mirar también el diálogo entre textos, por cuanto es la mejor garantía de promover el estudio de la literatura a partir de las hipótesis interpretativas y generadas por la lectura, y desde esta posibilidad apuntar hacia la activación de los diversos saberes que circulan en el ámbito académico. Entonces, mire las múltiples posibilidades que tenemos nosotros desde los lineamientos curriculares para explotar la enseñanza de la literatura en cada uno de los grados de las instituciones educativas. Por otra parte, dígame, profe. Ahorita cuando la cuestión del dibujito ese que había, ¿cuál fue el profesor que intervino primero? Jaime. El profesor John Mejía. John Mejía. Bueno, y con lo que acabas de decir tú, pues no quise intervenir porque, bueno, a ver si es que son muy de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Yo me quería referir a por ejemplo, el caso de Pablo Neruda, ya me gusta cuando calla. En el caso allá de una de las obras que me causó tanta curiosidad cuando empecé a estudiar Derecho, pero que no la terminé, que terminé torcido. El origen de la vida, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels. ¿Ya? Me iba a referir también al padre de la ciencia ficción como Julio Verne, ¿ya? Que en su momento lo trataron loco y que hoy en día, ya a todas luces, nos podemos dar perfecta cuenta de que muchos de los inventos, de las invenciones del hombre, están basadas en lo que ese loco, entre comillas, en su momento, pues vaticinó. La otra parte de El otoño del patriarca, del señor, de nuestro premio Nobel de literatura, que lo estamos viendo aquí, una persona que se hizo famoso, hizo de todas las suyas y por último se quedó solo. Entonces, esa parte es el punto de lo que tú acabas de explicar. Ya, ¿dónde podemos nosotros, o los profesores de castellano, acomodar, si cabe el término, en cuanto a lo que tú acabas de decir? Porque cuando yo te decía ahorita de El origen de la vida, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels, eso es una obra que para uno entenderla tiene que leerla 2 o 3 veces. Ya, creo que eso incluso esa obra te habla a ti de adulterio, de la monogamia, de una cantidad de cosas que, viéndonos a la realidad, se están viendo, y eso casi ni se menciona en los colegios. Bueno, para no alargar, por eso no me quise alargar mucho y por eso te pregunté cuánto tiempo había para cada profesor, cada docente, porque uno tiene muchas cosas
de qué hablar sobre esto de que te estoy hablando. Entonces, el punto es, ¿cómo podría un profesor de castellano, según las apreciaciones, sobre todo me llamó la atención la del profesor Jaime, bueno, la del Principito, la del otro que él mencionó, pues eso sí es común y corriente, pero subiendo el caso de las que yo te estoy mencionando, ¿qué me puedes decir sobre eso? Bueno, profe, nosotros podemos mirar en los estándares básicos de calidad, podemos mirar que hay algunos enunciados de primero a grado 11 en lo que hace referencia a esta formación literaria y al estudio del texto literario. Todo eso es donde lo podemos incluir. Cuando nosotros estamos organizando nuestro plan de área, ¿sí? Nosotros ahí tenemos que mirar lo que vamos a trabajar con los estudiantes en cada grado, ¿sí? Y nosotros podemos hacer una socialización con estos estudiantes de algunas obras, ¿sí? Que sean interesantes para ellos. Entonces, todo esto de pronto no es de que yo hoy voy a dar una clase y de pronto se me vino a la cabeza que voy a leer con los estudiantes esta obra. No, todo tiene que ser algo planificado. ¿Por qué? Porque cada obra tiene su respectiva enseñanza y como usted decía, de que hay obras que son muy complejas, ¿cierto? Entonces, yo no puedo, por ejemplo, leer con los niños de segundo Sangre de Campeones porque es algo más complicado, ¿sí? O no puedo leer lo que usted decía, Las Marías o algo en sexto porque hay que mirar el grado en el que están los estudiantes y qué obra puedo yo presentarle. Por eso nosotros ahorita estábamos hablando, lo que le comentaba Dianita, de la colección Semilla, que nosotros podemos apoyarnos en esa colección Semilla, ya que la colección Semilla está basada muchísimo en la comprensión e interpretación. Y además de eso, nosotros con cualquier obra podemos hacer que nuestros estudiantes puedan producir otras obras con relación a esa, ¿sí? Entonces, todo está desde mi punto de vista como docente, cómo yo voy a organizar mi trabajo docente y qué quiero yo conseguir, cuál es el objetivo de aprendizaje que yo quiero conseguir con mis estudiantes y con base en eso yo voy a organizar mi programación, voy a organizar todo lo que yo voy a trabajar con ellos, de acuerdo a los grados en los que voy a desarrollarme con cada uno de ellos. Es por eso que mire que aquí en el estándar básico dice que una pedagogía de la literatura centrada básicamente en la apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por parte del estudiante. Es decir, se espera que conozcan el texto, lo lean, lo disfruten, hagan inferencias, predicciones, relaciones y finalmente interpretaciones. ¿Dónde encontramos nosotros eso? Lo encontramos en los estándares básicos de competencia en la página 25. ¿Qué quiere decir con todo esto, profe? De que nosotros tenemos que organizarnos en qué sentido. En nuestras planeaciones de clase, en nuestros planes de área, que no pueden ser aislados de todo este compendio que nos envía el ministerio como orientaciones, como son los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, las mallas de aprendizaje, en fin, todo esto. Entonces, con base en todo esto, de acuerdo a los grados, es que nosotros vamos a organizar nuestro trabajo. Y así vamos a poder organizar y tener lectores competentes en cada uno de los grados de acuerdo a las condiciones de cada grado. Sí, sí, profe, mire, pues esta problemática realmente es clara, está de manifiesto, está puesta en la mesa en todas las instituciones educativas y el programa tiene claro este problema. ¿Cuál es el problema? Que no somos unos lectores asiduos. Todos, ninguno de los que estamos aquí somos unos lectores, digamos, con esa línea para leer constantemente e ir actualizándonos de forma paulatina. Entonces, la problemática la tenemos. Por eso es que el programa en este ciclo 1 arranca con esta STS que es la literatura, pero debemos tener en cuenta que la literatura no solamente es aquel
texto que nos va a proporcionar un poema o una poesía. Un texto literario es aquel que nos genera una emoción a través de sus palabras. Y es el lector el que le proporciona esa emocionalidad, ¿sí? Entonces, debemos empezar como a dejar de lado que el texto literario es el texto de Gabriel García Márquez, que nos genera una emocionalidad o diferentes emociones a través de sus textos, o de, por ejemplo, los cuentos que nos genera Jairo Aníbal Niño, que son los cuentos hermosos que nos traducen y nos elevan a un romanticismo infantil muy bonito. Entonces, todos estos textos son segmentados, están como categorizados solamente en eso. La lectura literaria es todo, porque todo nos transmite una emoción. Y por eso es que el programa está generando precisamente estas herramientas para dárselas a los docentes y que generen el cambio, porque ya conocemos el problema, pero ¿qué vamos a hacer con ese problema? Entonces el programa dice, bueno, les traigo esto, empecemos a cambiar. Y sobre este cambio está brindando a través de la STS y el taller que vamos a continuación, algunas herramientas para que el docente proporcione este cambio. ¿Sí? Entonces ya tenemos, y lo que dices eso es muy cierto, debemos tener en cuenta que libros deben ser acordes tanto al grado de educación como a su nivel intelectual. No todos los niños están en un grado específico, en un contenido específico. Cuéntame, John. Diana, lo que pasa también es que a veces nosotros mismos tenemos fallas en nuestra didáctica como docentes y el conocimiento del área que enseñamos. Todos sabemos, cada docente de área sabe que en determinado grado se trabaja X cosa y al siguiente un tema más avanzado, etcétera, y etcétera, ¿verdad? En español pasa lo mismo. En sexto comienza, le estoy hablando de bachillerato. En sexto comienza uno con una literatura, ya en séptimo va avanzando, en octavo. Yo trabajé en bachillerato hace muchos años en español, todavía ni siquiera había terminado la licenciatura, pero yo recuerdo eso, que el área en bachillerato estaba organizada de una manera que se podía incluso articular con las diferentes áreas. Por ejemplo, creo que en octavo, noveno, uno veía la literatura colombiana. Y en décimo, en once la literatura universal. Es lo que más recuerdo. Entonces, por ejemplo, en sociales, en noveno, en octavo, creo que también uno ve la parte de geografía y de historia de Colombia. Entonces, ¿por qué no articular esa, o sea, si estamos hablando de historia colombiana y de literatura colombiana, ¿por qué no articular las dos áreas y que los estudiantes analicen puede ser una novela, un texto que pueda ser propicio para un debate, por ejemplo, en español, pero que se relacione con las ciencias sociales? O sea y de hecho eso siempre está dado. Entonces, de pronto no es porque, ¿cómo le digo? No es porque uno no quiera o porque la mayoría de los docentes no quieren, sino es que a veces también nos falta a nosotros como docentes apropiarnos de esa didáctica, de conocer aún más, quedarnos ahí quietos, de conocer aún más esa área que enseñamos. Eso era lo que quería decir. Gracias. Así es, John. Y mire, si nos remitimos a los libros que tiene la colección Semilla y estamos trabajando aquello de la transversal que nos comentaba John, ¿sí? Y aquí los niveles de complejidad también de los textos. Allí en la colección Semilla podemos encontrar el libro Andrés y el dragón matemático. Es un texto, es una novela educativa donde está presentando todas las ramas de las matemáticas, ¿sí?
y es un texto que se debería incluir dentro de los planes de área de lenguaje y de matemáticas y de física y de cálculo, y bueno, en fin, todas estas áreas, y se puede trabajar a partir del grado sexto, séptimo, octavo y noveno. Es un texto. Y se pueden partir de allí todos los avances y a través de la aplicabilidad de las matemáticas en la vida cotidiana. Entonces, es importante que la literatura se puede incluir en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas disciplinares, teniendo en cuenta, obviamente, ese nivel de complejidad que tiene cada uno de los textos. Por eso es que es importante que el docente debe tener en cuenta y debe tener claro qué texto le va a brindar al estudiante para que él no se frustre y no se cree esa barrera y se construya ese muro que en muchas ocasiones, por lo menos a mí en séptimo, octavo de bachillerato me tocó leer el Cantar del Mío Cid y realmente yo no lo entendí porque existen unas palabras un poco complejas para ese momento en el que yo lo estaba leyendo, entonces no le alcancé a tener el amor, a tener el sentido que ese mismo texto nos puede ofrecer. Entonces es muy importante eso. Y si tenemos en cuenta, existen muchos libros que nos pueden servir para matemáticas, para sociales, para naturales, y existen allí, y esta colección, este catálogo nos presenta en qué momento lo deberíamos tomar. Entonces, los invito a que por favor revisen este catálogo si de momento no lo tienen. Vamos a tratar con Cecilia de ubicarlo de forma digital para que ustedes tengan este catálogo y tengan esa herramienta de decir, bueno, si yo voy a enseñar la tierra, ¿qué texto me sirve para mi grado tercero, o mi grado cuarto, mi grado séptimo, grado noveno que yo estoy dando? ¿Qué libro me sirve, qué texto me sirve que le pueda ofrecer a mis estudiantes? Entonces es una tarea que tenemos con Cecilia de poder conseguir el catálogo de forma digital y ofrecérselos a ustedes para que ustedes recurran a este material. Gracias, Ceci. Así es, Denita. Muchas gracias por esos aportes. Bueno, entonces continuando, podemos mirar aquí las concepciones de la didáctica de la enseñanza de la literatura en Colombia. Entonces, podemos ver aquí que estos autores, como es Martínez y Murillo, ¿sí? Nos indican que su investigación da como conclusión que las siguientes han sido las concepciones que han primado en la didáctica de la literatura en Colombia, como son la didáctica de la literatura desde la dimensión estética y lúdica, la didáctica de la literatura desde los estudios literarios, la didáctica de la literatura como proceso de lectura y escritura, y la didáctica de la literatura de los géneros literarios. Entonces, podemos mirar que a partir de estos postulados podemos replantear por medio de referentes de calidad algunos de estos enfoques. Es por esto que Suárez en su investigación nos da la explicación de que en algunos escenarios escolares persisten prácticas ceñidas a unos métodos de enseñanza y a unos dispositivos de evaluación que sacrifican la esteticidad, el placer y la persuasión experiencial que emana del encuentro de los textos literarios. Lo que yo les decía ahorita, que a veces nosotros no permitimos que nuestros estudiantes sientan ese placer por esa literatura, que nuestros estudiantes se cohíban de expresar su punto de vista, ¿sí? Entonces, podemos mirar que de manera recurrente hay didácticas literarias centradas en el manejo instrumentalista de textos, es decir, hacer más énfasis en la evaluación de la comprensión literal de los signos lingüísticos y el conocimiento moralizante que enseña la obra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora en adelante vamos a tratar, como decía, de acuerdo a los grados, buscar unos textos literarios que sean motivadores a los estudiantes, que estos textos puedan permitir que nuestros estudiantes cada día sientan más ese gusto por la lectura
Y como decían los profes que han participado, claro está que primero tenemos que tener ese gusto por la lectura nosotros como docentes. Entonces, podemos mirar aquí cómo ese intertexto lector lo entendemos a partir de la definición de Rifair, dado por Mendoza, que hace referencia del concepto intertexto definido como la percepción por parte del lector de las relaciones entre una obra y otras que le han precedido o seguido. Entonces, podemos ahora mirar que en este intertexto lector podemos identificar, asociar, relacionar, comprender, integrar, interpretar. Asimismo, podemos ampliar experiencias lectoras, ¿sí? Podemos mirar que la lectura como actividad cognitiva debe ser una experiencia, ¿sí? Y que, de acuerdo a los lineamientos y a los estándares, podemos mirar cómo la competencia lectora ayuda a mejorar en todos los aspectos a nuestros estudiantes en el conocimiento enciclopédicos y culturales y en los saberes, habilidades y estrategias lingüísticas y discursivas. Y por eso vamos a ver este ejemplo, ¿sí? De la cucaracha soñadora, ¿sí? Este texto como clave intertextual de la obra de Kafka de la Metamorfosis. Y dice, la cucaracha soñadora. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Entonces, mire, ¿cómo nosotros podemos, ¿sí? Hacer que nuestro estudiante, por medio de cualquier obra literaria, él mismo recree una obra, ¿sí? De acuerdo a su imaginación. Entonces, aquí podemos ver este intertexto que, de acuerdo a la obra de la Metamorfosis, mire cómo lo puede recrear el estudiante. Ya en el momento de práctica, déjeme compartir aquí algo que podemos nosotros hacer. Nosotros como docente debemos trabajar con la lectura, el antes, el durante y el después. Como ejemplo vamos a tomar El oso que no lo era. No sé si alguno ha leído esta obra. Entonces, mire, cada uno de estos momentos que vamos a mirar aquí, cada uno de estos momentos que vamos a trabajar aquí con el texto El oso que no lo era, ¿sí? Recoge el sentido de esta STS, que es aportar didáctica para fortalecer la competencia literaria y la formación del lector literario, así también como fomentar el acercamiento sensible, crítico e intertextual de una obra. Entonces, para esto vamos a hacer un acercamiento didáctico. Esta obra, El oso que no era, ¿cierto? Entonces, podemos mirar, nosotros podemos trabajar antes de la lectura, ¿sí? Actividades como motivar con la naturaleza, ¿sí? Contarles a los estudiantes que van a leer un cuento y explicarle de una manera amena que existen animales que tienen la capacidad de invernar, como son los osos, ¿sí? Preguntarle que si conocen unos osos, que si han visto unos osos, e incluso que pueden dibujarlos, ¿cierto? También podemos invitarlo a formular hipótesis, ¿sí? De acuerdo a este cuento. De qué trata el cuento, por qué esto de que era un oso pero no lo era, ¿sí? Porque en el cuento habla de que el oso se fue a invernar, pero cuando despertó estaba en medio de una fábrica en lo cual lo hicieron trabajar como un ser humano y le hicieron creer en un momento de que él no era un oso sino un ser humano, pero que al final él recapacitó y sí se dio cuenta de que él era un oso. Entonces podemos decirle a los estudiantes cómo era eso de que era un oso pero que no lo era, de acuerdo al texto, ¿no? También podemos pedirles a los estudiantes que memoricen
o escriban una respuesta, ¿sí? A finalizar la lectura. En fin, son múltiples actividades. Seguidamente, durante la lectura podemos trabajar en el estudiante actividades como lectura en voz alta, exploración con las estaciones y con la música, ¿sí? También podemos contarle que hubo un autor clásico llamado Antonio Vivaldi, que creó un grupo de conciertos llamado Los Cuatro Estaciones, en fin, todo lo que tenga que ver con las estaciones. Estamos dando ya más amplio todo esto al estudiante, ¿sí? Asimismo, después de la lectura podemos realizar actividades como diálogos socráticos, o sea, quiere decir, después de la lectura podemos realizar una conversación literaria con la clase. Para ello podemos mirar percepciones e intereses evidenciados por los niños durante la lectura, con el fin de que ellos mismos seducir a los niños a conversar sobre este cuento, ¿listo? Y cada uno ya va a ir poniendo su punto de vista. Podemos también trabajar preguntas para comprobar conjeturas o supuestos, preguntas que exploren razones y evidencias, preguntas para comprobar implicaciones y consecuencias. Podemos también con ellos escribir una carta a un personaje de acuerdo a lo que haya sucedido ahí en el cuento. Listo. El momento de transferencia. Entonces, podemos mirar que en este momento, de alguna duda o alguna pregunta hasta el momento. Bueno, podemos mirar que en el momento de transferencia tenemos otras posibilidades de intervención didáctica, como pueden ser la discusión literaria, las tertulias literarias, la continuidad del texto, de lo que aconteció con alguno de los personajes, diarios personales de las lecturas de cada estudiante. Podemos mirar el anexo 7, pero eso lo vamos a trabajar más adelante con Diana. En fin, podemos ver de que son una cantidad de actividades que nos posibilitan, ¿sí?, a nosotros como docente crear en nuestros estudiantes esos lectores literarios críticos, ¿sí?, y unos lectores literarios que que cada día se enamoren más de todas de la lectura. ¿Listo? Entonces, para este momento de cierre y valoración, podemos mirar que el objetivo general y los objetivos específicos que propusimos nosotros en esta STS, como son proporcionar elementos teóricos, metodológicos y prácticos que permitan comprender la experiencia literaria como una posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes por medio de acercamientos creativos, propósitos al texto literario, y identificar los principales aspectos de la formación del texto literario y el desarrollo de las competencias literarias, como asimismo asociar la formación de lectores literarios o la formación de lectores críticos y la formulación de propuestas de intervención didáctica basada en la estimulación del intertexto lector a partir de claves para dialogar en el texto literario. Me gustaría que ustedes miremos si a lo largo de esta STS si fueron alcanzados o no estos objetivos. Y también me gustaría que nos comentara qué aprendizajes obtuvimos de esta STS que se puedan considerar como innovadores o creativos para el desarrollo de la competencia literaria en nuestros estudiantes en cada uno de nuestros establecimientos educativos. Entonces, abrimos micrófono. Ceci, yo. Sí, profe, dime. Yo pienso que una de lo que nos deja esta STS o este taller es, bueno, en mi caso personal, la inquietud, ¿verdad? A buscar esas estrategias que permitan que los estudiantes se conviertan en lectores literarios, que fortalezcan ese amor por la lectura que se ha perdido, así como lo dijo el profe Campo Elías. Es preocupante, ¿verdad?, que muchos estudiantes o la mayoría no tengan ese amor por la lectura, especialmente ahora en esta época de pandemia en donde, pues, digamos que tienen más tiempo para interactuar con los libros en su casa. Entonces,
Esa es la inquietud. Primero, buscar esas estrategias que inviten a los estudiantes a que amen la lectura, a que busquen ese amor por la lectura. Y también me deja otra inquietud, que es también revisar de pronto nuestros planes de estudio, nuestros planes de áreas, si en realidad ahí está contemplado la lectura de esas obras literarias, de esos textos literarios que se requieren en cada grado. Muchas gracias. Así es, John, y como podemos recordar, en unas sesiones anteriores hemos inculcado en la reestructuración de esos planes de área, en la revisión, Profe. y en lo ya le doy la palabra, Ceñito, en la revisión y apropiación de digamos, de las temáticas, entre comillas, que vamos a abarcar durante este año, sobre todo en el proceso en el que estamos. Señor Diana, adelante. Sí, señora, tiene la palabra. Bueno, señor, este trabajo de la CTS, todo lo que usted ha explicado hoy, nos ratifica el trabajo que estamos haciendo en el preescolar. Si queremos que el niño lea, ¿qué tenemos que hacer? Leerle, para que el niño lea. Y casi diario, nosotros en el preescolar, yo lo aplico, le leo un cuento al niño, claro, con una finalidad. Y a ellos les encanta, porque es que los cuentos, mire, inclusive en el preescolar, vienen de acuerdo a la edad. ¿Para qué? Para que sea de la motivación del niño. Si el niño le motiva, él va a prestar atención, le va a encantar el cuento. Y mire, hemos podido trabajar ahí con ellos la oralidad, cuál es el personaje principal, ellos dicen qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Y qué intencionalidad tenemos ahí también. A veces trabajamos cuentos, el niño ¿qué le pasó al niño que se le perdió el juguete por no ordenar su casa? Un ejemplo. Ya, el niño, el pollito que era travieso, ¿verdad? Y ahí podemos, le damos diferentes enseñanzas al niño y ellos mismos dicen, el pollito no pidió permiso, habló con un extraño, le pasó esto, pero uno se da cuenta cómo trabajan en ellos la oralidad, ¿verdad? Y cómo se expresan a través de ahora del internet también. Y también la comprensión lectora, nos quedamos admirados, ellos les encantan, y cómo ellos, los papás les hacen el video, le leen nuevamente el cuento, la historieta, y cómo ellos pueden, con preguntas claras, preguntas pedagógicas organizadas, cómo ellos sí responden. En cuanto a la lectura de imagen también, yo soy una enamorada de los cuentos, porque yo de niña recuerdo que yo tenía una tía como mística, una señora muy encerrada en un cuarto, era muy mística, pero yo recuerdo que a mí me agradaba ir allá, me mandaban a saludarla, porque yo entraba a ese cuarto y para mí era como otro lugar, porque ella me leía muchas historias o me contaba historias muy emocionantes, ¿verdad? Y yo soy muy amante de la lectura. Entonces, a mí me encanta, y en el preescolar venimos haciendo eso, leyéndole los cuentos a los niños, comprensión lectora, y porque ellos se emocionan, porque les encantan los cuentos. Entonces, seguir esto, ¿verdad? Hasta el bachillerato. Yo sé que lo hacen los compañeros, pero teniendo en cuenta que el niño se motive, que le encante lo que está leyendo, ¿verdad? Y vemos que ellos sí desarrollan mucho con estos cuentos. Entonces, más de lo que usted está diciendo, nosotros ya desde el preescolar lo venimos aplicando, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor. Sí, la señora Carmen Mosquera nos escribe en el chat que es interesante volver la mirada hacia la literatura que enriquece el pensamiento crítico, la oralidad, el vocabulario, en fin, las habilidades comunicativas. Todo esto para rescatar nuestros valores culturales, nuestra idiosincrasia, todo un lenguaje cargado de herencia cultural. Listo, sí. Gracias, señor Carmen, por la participación. Gracias, señor Diana. Y como dice la señora Diana, es importante el trabajo que están haciendo en el preescolar, es de resaltar, y pues que ese trabajo no se quede ahí, sino que siga en la primaria ni el bachillerato. Gracias, profe, por su participación. Eso es verdad. Es importante tener en cuenta todo lo que nosotros como docentes estamos haciendo en este aspecto. ¿Qué estamos haciendo para incentivar en nuestros estudiantes el aspecto literario, el amor por la lectura, por crear lectores y crear ese hábito lector para poder desarrollar un pensamiento crítico, porque no es solamente leer, sino comprender e ir más allá, desarrollar este pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Gracias, estudiantes.
Bueno,